Esta es una historia que desafía todo lo que pensamos sobre la justicia, la misericordia y el poder inexplicable de la fe. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo un relato de un milagro dentro de una prisión. Es la prueba de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz de Nuestra Señora puede brillar con una intensidad capaz de transformar no solo un destino, sino todos los corazones que presenciaron lo imposible. Antes de avanzar, deja tu comentario diciendo ¿desde dónde nos estás viendo y qué hora es ahora? Quiero ver hasta dónde está llegando esta historia de la Virgen María. Michael Carter nunca fue visto como un hombre ejemplar. Por el contrario, la mayoría de las personas que cruzaron su camino creían que era alguien destinado al fracaso. Desde temprano, su mundo estuvo marcado por elecciones erradas, por las calles violentas que moldearon su adolescencia y por amistades que lo arrastraron lejos de lo que su madre tanto había intentado enseñarle. Pero lo que ocurriría en sus últimos días tras las rejas mostraría al mundo entero que la misericordia de María no conoce barreras, no respeta rejas, ni se doblega ante sentencias humanas. Lo que estaba por suceder sería recordado durante años como uno de los milagros más impactantes jamás registrados dentro de un presidio. Michael tenía apenas 34 años cuando escuchó el veredicto que sellaría su destino. En su infancia, su vida parecía prometedora. Su madre, María, nunca dejó de llevarlo a misa, siempre con el rosario entre los dedos y una medalla de la Virgen María colgada al cuello. Aquella medalla, heredada de generaciones anteriores, era para ella un signo de protección constante. María repetía incansablemente: «Michael, cuando todo parezca perdido, recuerda que Nuestra Señora nunca abandona a sus hijos». Él escuchaba, pero a medida que crecía, esas palabras fueron quedando cada vez más lejos de su corazón. A los 16 años, Michael ya se involucraba con pandillas, encontrando en la vida criminal una falsa sensación de poder y pertenencia. A los 18 ya era reincidente, acumulando antecedentes policiales, pero el destino de verdad se torció a los 25 cuando, durante un intento de robo que salió mal, un policía perdió la vida. Michael juró su inocencia. Afirmaba que no fue él quien jaló el gatillo. Sin embargo, las pruebas presentadas en el tribunal parecían incontestables. Los periódicos lo pintaron como un asesino frío. La opinión pública clamaba por justicia rápida, y así ocurrió. El juicio fue breve. En solo 2 meses, la Fiscalía construyó la imagen de un hombre violento, incapaz de redención. El defensor público, sobrecargado y con poca experiencia, apenas logró levantar una defensa digna. El jurado necesitó solo 4 horas para llegar al veredicto: culpable. El juez Marshall, en tono severo, leyó la sentencia. Michael Carter ha sido encontrado culpable del crimen contra el policía Patrick O'Connor. Este tribunal te condena a la pena máxima. En ese instante, María, su madre, colapsó en el banco del tribunal, desmayándose de dolor y desesperación. Los años siguientes fueron una mezcla de soledad y resistencia. María, fiel a la promesa hecha en su corazón, visitaba a su hijo cada semana. Del otro lado del vidrio frío de la prisión, siempre llevaba consigo la medalla de la Virgen María y el rosario, rezando junto con él. Con cada Ave María murmurada, parecía que la fe de ella se infiltraba lentamente en el corazón endurecido de Michael. Al principio, él repetía las oraciones solo para complacer a su madre. Pero, con el paso de los años, algo comenzó a cambiar dentro de él. Las semillas plantadas en la infancia comenzaron a germinar de nuevo. Durante ese periodo, el padre Thomas Mackenzie, capellán de la prisión, comenzó a visitar a Michael regularmente. El padre, ya anciano, sabía cómo hablar de Dios sin imponer condenación. Traía mensajes de esperanza, hablaba sobre el perdón y sobre la verdad que, tarde o temprano, siempre sale a la luz. Michael, decía, no importa lo que digan los hombres, Dios conoce la verdad de tu corazón. Poco a poco, esas palabras penetraban en la mente de Michael, quien comenzó a asistir a los cultos dentro del presidio. Allí reencontró la práctica del rosario que su madre le había enseñado de niño. Fue en el 7º año de su prisión que ocurrió algo extraordinario. Era una madrugada silenciosa, cuando Michael, arrodillado en su celda,
recitaba el rosario con una devoción inesperada incluso para él mismo. En medio de las cuentas entre sus dedos, una sensación extraña llenó el ambiente. Al levantar los ojos vio ante sí una figura luminosa, una mujer vestida de azul y blanco, de semblante sereno y mirada compasiva. «Hijo», dijo la voz suave, «tu madre nunca ha dejado de rezar por ti. Sigue firme. La verdad siempre encuentra un camino». Michael parpadeó y la visión desapareció, pero la paz que quedó era demasiado real para ser fruto de la imaginación. Contó la experiencia al padre Mackenzie, quien escuchó con atención y sin dudas. «Nuestra Señora aparece para aquellos que más la necesitan. Sigue rezando, Michael. Ella está contigo». El tiempo pasó, y el 15 de octubre de 2003 llegó la notificación final. La ejecución de la sentencia estaba programada para el 18, a las 6 de la tarde. No había más apelaciones. Michael recibió la noticia con una serenidad inesperada. Tal vez porque ya había aceptado su destino. Tal vez porque creía que aquella visión tenía un significado mayor. Al día siguiente recibió la visita de su madre. María, ahora debilitada por el tiempo y el dolor, trajo algo especial. Una pequeña imagen enmarcada de la Virgen María, sencilla, de madera, heredada de su bisabuela. «Hijo, quiero que tengas esto en tus últimos momentos». Michael apretó la imagen contra su pecho y lloró como niño. «Gracias por nunca rendirte conmigo, madre». El 17, víspera de la sentencia, el director de la prisión, James Morrison, visitó la celda para preguntar por sus últimos deseos. «Michael, ¿cuál será tu última comida?» El condenado miró la imagen de la Virgen en sus manos y respondió: «No quiero una comida especial, señor. Solo pido quedarme con esta imagen hasta el final». Morrison, intrigado, aceptó. Después de todo, era un pedido simple, sin riesgo alguno. Esa noche Michael no pudo dormir. Pasó las horas rezando, recordando las palabras de su madre y del padre. Alrededor de las 3 de la madrugada comenzó a rezar una oración que había escuchado tantas veces en su infancia. «Virgen María, Madre de Dios y nuestra Madre, intercede por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Tú que eres el refugio de los afligidos y la consolación de los entristecidos, recíbeme en tu misericordia». Y fue entonces cuando se manifestó el primer signo. A las 3:30, el guardia Steve Martínez hacía su ronda cuando notó una luz inusual viniendo de la celda de Michael. Pensó que era un reflejo, pero al acercarse, se dio cuenta de que la luz emanaba de la pequeña imagen en sus manos. «Michael, ¿qué está pasando ahí?», preguntó asustado. Michael, igualmente atónito, respondió: «Ella está brillando, no sé cómo». Martínez llamó inmediatamente al supervisor Robert Chen. En minutos, más guardias llegaron. Todos vieron con sus propios ojos. La pequeña imagen irradiaba una luz dorada, suave, imposible de explicar. Chen, incrédulo, llamó al director Morrison. Cuando llegó y presenció el fenómeno, ordenó silencio absoluto. «Llamen al capellán, y que nadie hable de esto hasta que entendamos qué es». El padre Mackenzie llegó a las 4:45. Al ver la escena, cayó de rodillas. «Señor, ten piedad de nosotros. Esto es una señal de María». Morrison, perturbado, preguntó: «¿Una señal de qué, padre?» Y Mackenzie respondió sin dudar: «Una señal de que la verdad será revelada». En la mañana del 18 de octubre, el día en que la ejecución de Michael estaba programada, la prisión estaba envuelta en una atmósfera de tensión inusual. La noticia sobre la imagen brillante de la Virgen María ya se había extendido entre los empleados, a pesar de las órdenes de Morrison de mantener silencio. Guardias que normalmente mostraban frialdad ahora estaban inquietos. Algunos pedían traslado a otros sectores, temerosos de lidiar con algo que no comprendían. Otros, movidos por la curiosidad, encontraban excusas para pasar por el corredor donde estaba Michael. A las 10 de la mañana ocurrió algo aún más sorprendente. El guardia David Walsh, un hombre duro de 58 años, conocido por su postura rígida y su escepticismo, se acercó a la celda de Michael. Ya había visto a decenas de prisioneros en sus años de servicio, había participado en ejecuciones y se enorgullecía de nunca derramar una lágrima. Pero cuando miró la imagen de la Virgen María, aún irradiando esa luz suave en las manos de Michael, algo dentro de él se rompió. Sus ojos, antes fríos,
se llenaron de lágrimas. Comenzó a temblar y, ante todos, cayó de rodillas en el suelo frío del corredor. «No aguanto más», gritó con la voz quebrada. «No puedo cargar con este peso por más tiempo». Los otros guardias quedaron en shock. Michael, sosteniendo firme la imagen, observaba atónito. Morrison, al escuchar los gritos, corrió al lugar. «Walsh, ¿qué está pasando?». El guardia, sollozando, respondió: «Mentí. Michael no es culpable». El corredor se sumió en un silencio ensordecedor. Cada palabra parecía resonar en las paredes de la prisión. «¿Cómo que mentiste?», preguntó Morrison sin poder creerlo. Walsh, llorando, confesó: «Estaba ahí esa noche. Vi quién disparó. Fue Tommy Rodríguez, no Michael, pero el detective Harris me pagó para mentir en el juicio. He cargado con esta culpa durante 8 años, y no puedo más. Necesito decir la verdad». Michael apretó aún más la imagen contra su pecho. Las lágrimas corrían por su rostro, pero por primera vez en años eran lágrimas de esperanza. La confesión de Walsh no podía ser ignorada. Morrison, aún aturdido, ordenó que se contactara inmediatamente a la fiscalía y a la defensa. La presencia de varios guardias como testigos hacía imposible encubrir esas palabras. Mientras la noticia se extendía, la prisión entró en un estado de alerta. El milagro no estaba solo en la luz de la imagen, sino en el coraje que había surgido en el corazón de un hombre que había escondido la verdad durante casi una década. A las 11:30 de la mañana, la sentencia de Michael fue oficialmente suspendida. El caso fue reabierto y comenzó una investigación urgente. El detective Richard Harris, ya jubilado, fue interrogado. Bajo presión y con miedo a las consecuencias, terminó admitiendo el esquema de corrupción. Confirmó que había suprimido pruebas e instruido a Walsh a mentir para proteger a Tommy Rodríguez, un informante valioso para la policía en ese momento. Rodríguez, sin embargo, había muerto 3 años antes, víctima de un ajuste de cuentas en otro estado. La verdad finalmente salió a la luz. Para Michael, cada minuto era surrealista. Después de años de desesperación, oraciones y lágrimas, estaba a punto de ser liberado. La imagen de la Virgen silenciosa permanecía con él como testigo de todo. El padre Mackenzie, emocionado, dijo ante los presentes: «María entró en esta prisión no solo para salvar a un hombre inocente, sino para tocar todos los corazones que eligieron creer». Morrison, impactado, no pudo responder. Era un hombre práctico, pero no había forma de negar lo que sus ojos habían visto. El 15 de diciembre de 2003, 2 meses después del día en que debería haber sido ejecutado, Michael Carter salió de la prisión como hombre libre. El Estado reconoció su condena injusta y le otorgó una indemnización significativa. Afuera de las rejas, su madre, María, esperaba. Con la medalla de la Virgen colgada al cuello, lo abrazó con la fuerza que aún le quedaba. «Te dije que Nuestra Señora nunca abandona a sus hijos», susurró al oído de su hijo. Michael, con lágrimas en los ojos, solo respondió: «Madre, fue tu fe la que me salvó». La historia rápidamente ganó repercusión nacional. Periódicos, cadenas de televisión y revistas corrieron a reportar el caso. Los titulares se dividían entre la corrupción policial, la injusticia del sistema y sobre todo el fenómeno inexplicable que había ocurrido dentro de la prisión. Expertos fueron llamados para analizar la pequeña imagen de la Virgen María. Científicos examinaron minuciosamente el objeto. No había ningún mecanismo, ninguna fuente de energía, nada que pudiera justificar la luz vista por tantos testigos. Para los fieles, la explicación era simple: fue un milagro. Michael, por su parte, no se dejó llevar por la fama repentina. Con parte de la indemnización recibida, fundó una organización dedicada a ayudar a prisioneros injustamente condenados. La llamó Fundación Nuestra Señora de la Verdad, en homenaje al milagro que había transformado su vida. El objetivo era ofrecer asistencia legal, apoyo espiritual y psicológico para aquellos que, como él, habían sido olvidados por el sistema. El padre Mackenzie fue uno de los primeros en integrarse al consejo de la fundación. La mayor victoria, decía el padre, no fue solo liberar a Michael, sino mostrar que la fe puede transformar el dolor en redención. La vida de Michael ganó un nuevo propósito. Comenzó a visitar prisiones en todo el país, dando testimonios sobre su historia. En cada charla llevaba consigo la pequeña imagen de la Virgen María.
La colocaba sobre una mesa sencilla y narraba, con voz firme, cómo aquella imagen brilló en su celda y desencadenó la verdad. Muchos prisioneros lloraban al escuchar. Guardias endurecidos se emocionaban. Era como si la presencia de aquella imagen tuviera el poder de ablandar hasta los corazones más resistentes. María, su madre, vivió lo suficiente para ver a su hijo reconstruir su vida. Presenció su boda, conoció a sus 2 nietos y continuó rezando el rosario todos los días. En 2010, falleció en paz, sosteniendo en sus manos la misma medalla de la Virgen que la había acompañado durante toda su vida. Para Michael, ese fue uno de los días más difíciles, pero también uno de los más consoladores. Ella cumplió su misión, dijo. Fue el corazón de oración de mi madre el que trajo a Nuestra Señora hasta mí. David Walsh, el guardia que confesó la verdad, también vivió una transformación profunda. Tras su revelación, renunció a su cargo y buscó ayuda espiritual. Comenzó a asistir a la parroquia del padre Mackenzie y en los años siguientes se convirtió en un voluntario dedicado en proyectos sociales. Vivía encadenado por la culpa, contó en una entrevista años después. Fue la luz de esa imagen la que rompió mis cadenas. La Virgen María no solo salvó a Michael, también me salvó a mí. El director Morrison, aunque permaneció escéptico respecto a la naturaleza del fenómeno, nunca volvió a ser el mismo. La experiencia lo hizo cuestionar verdades que antes consideraba absolutas. No sé cómo explicar lo que vi, dijo una vez, pero aprendí que hay cosas más allá de la lógica humana, y aprendí a respetar la fe de quienes creen. Con el tiempo, la historia de Michael se contó en iglesias, encuentros religiosos, programas de televisión y hasta en documentales. En todos los lugares, el mensaje era claro. La misericordia de María no tiene límites. No elige a los perfectos, sino que se acerca precisamente a aquellos que más necesitan esperanza. Y, en el caso de Michael, esa esperanza no solo lo liberó físicamente, sino que también curó heridas emocionales profundas. La pequeña imagen de la Virgen María, ahora preservada en un altar especial en la casa de Michael, sigue siendo un símbolo vivo de ese milagro. Él la mira todos los días y recuerda la noche en que su celda oscura se llenó de luz. Para él, ese momento fue la prueba definitiva de que Nuestra Señora camina con sus hijos, incluso cuando todo parece perdido. Si hasta en una prisión ella pudo encontrarme, dice Michael, entonces no hay lugar en el mundo donde su misericordia no pueda llegar. Esta historia se convirtió en una invitación para todos los que la escuchan. Nunca renunciar a la oración, incluso cuando las circunstancias parecen irreversibles. Porque la misma Virgen que brilló en la celda de Michael continúa intercediendo por sus hijos en todos los rincones del mundo. El milagro de Michael Carter no se limitó al presidio donde todo comenzó. Con el paso de los años, su historia fue adquiriendo contornos que traspasaron fronteras. Periódicos locales convirtieron el caso en titulares y pronto las cadenas de televisión nacionales comenzaron a disputarse entrevistas. Algunos buscaban explotar el aspecto sensacionalista, enfocándose en la corrupción policial y la injusticia del sistema. Pero otros, principalmente canales religiosos, vieron allí un mensaje mucho mayor: la intervención de la Virgen María en un lugar improbable, tocando vidas que nadie más creía que pudieran ser transformadas. Michael, siempre discreto, no permitió que la fama tomara control de su vida. Sabía que no era un héroe, mucho menos un mártir. Para él, la verdadera protagonista de esa historia era María, su madre, que nunca había dejado de rezar, y Nuestra Señora, que había escuchado cada una de esas plegarias. Fue con esa claridad que comenzó a dar testimonios en comunidades, prisiones e iglesias. Sus palabras no eran rebuscadas, pero cargaban una sinceridad que tocaba profundamente a quien lo escuchaba. No soy santo, decía. Fui un hombre que erró mucho, que perdió años preciosos en la oscuridad. Pero Nuestra Señora entró en mi celda, iluminó mi noche y trajo la verdad. Si lo hizo conmigo, puede hacerlo con cualquiera de ustedes. La Fundación Nuestra Señora de la Verdad creció rápidamente. Abogados voluntarios, psicólogos, trabajadores sociales y religiosos comenzaron a unirse a la causa. Historias de prisioneros injustamente condenados comenzaron a encontrar espacio y voz. Para muchos,
Michael se había convertido en un símbolo de esperanza y lucha contra la injusticia, pero sobre todo, era visto como un ejemplo vivo de la misericordia de María. No buscaba reconocimiento, pero siempre repetía: si mi vida sirve para mostrar que Dios nunca abandona a sus hijos, entonces cada lágrima que derramé valió la pena. Mientras tanto, la pequeña imagen de la Virgen María seguía siendo objeto de fascinación. Visitantes pedían verla. Estudiosos solicitaban permiso para analizarla. Michael permitía que se exhibiera ocasionalmente en eventos religiosos, pero siempre la traía de vuelta a casa. Para él, esa imagen no era un trofeo, sino un recordatorio diario de la noche en que la luz de María rompió la oscuridad de una celda. En su altar personal, encendía una vela todas las noches frente a ella, agradeciendo por el don de la libertad y por el milagro que salvó no solo su vida, sino también su alma. El padre Mackenzie, ya en edad avanzada, continuaba acompañando a Michael siempre que podía. En una entrevista concedida años después, dijo con firmeza: «En más de 40 años de sacerdocio, nunca presencié nada igual. He visto milagros discretos, pequeñas respuestas a las oraciones. Pero ver una imagen brillar ante tantos ojos y, sobre todo, ver la confesión de un hombre endurecido ser arrancada de dentro de él, eso fue algo divino». La Virgen María entró en una prisión para enseñarnos que ningún lugar está fuera del alcance de la gracia. La transformación de David Walsh, el guardia que había cargado con el peso de la mentira durante tantos años, también fue una de las marcas más fuertes de esta historia. Después de renunciar al servicio penitenciario, se dedicó a la vida comunitaria. Ayudaba a jóvenes en situación de riesgo, aconsejaba a exreclusos y daba charlas sobre integridad y coraje moral. Muchas veces, al contar su parte de la historia, lloraba. Traicioné a la justicia, traicioné a una madre que solo quería ver a su hijo libre y me traicioné a mí mismo. Pero esa mañana, frente a la imagen que brillaba, sentí algo que no puedo explicar. Era como si Nuestra Señora hubiera mirado directamente hacia mí y me hubiera pedido que dijera la verdad. No resistí. Sé que mi vida fue salvada en ese instante. Con el tiempo, Michael construyó una vida sencilla y feliz. Se casó con una mujer llamada Rebecca, con quien tuvo 2 hijos. Siempre que hablaba de su familia, sus ojos brillaban de gratitud. Nunca pensé que tendría esta oportunidad, decía, pero Dios me devolvió mucho más que la libertad. Me dio una nueva vida. Sus hijos crecieron escuchando la historia que había cambiado el destino de su padre, y para ellos, la imagen de la Virgen María siempre fue un símbolo de amor y protección. En 2010, cuando María, su madre, falleció a los 79 años, toda la familia se reunió en oración. Ella partió serenamente, sosteniendo en sus manos la misma medalla de la Virgen que la había acompañado durante toda su vida. Para Michael, ese momento fue doloroso, pero también lleno de significado. Mi madre fue el canal por el cual Nuestra Señora entró en mi vida. Sin su fe, yo habría muerto en la oscuridad. En el funeral, decenas de personas asistieron, muchas de las cuales habían sido tocadas por la historia de la familia Carter. El padre Mackenzie, ya debilitado, condujo la ceremonia y resumió en pocas palabras: María fue el corazón orante que mantuvo el cielo abierto sobre su hijo, y el cielo respondió. El legado de María continuó vivo en la fundación, en los hijos y en la misión de Michael. Con cada testimonio, con cada prisionero inocente liberado, sentía que estaba honrando no solo a su madre, sino también a la Virgen que había intercedido por él. El director Morrison, ya jubilado, también dio su testimonio en un documental sobre el caso. Siempre fui un hombre de la ley, del reglamento, de la razón, pero no puedo negar lo que vi esa noche. Esa luz no tenía explicación, y esa confesión, arrancada de un hombre endurecido, solo pudo haber venido de algo mayor que nosotros. No sé si lo llamo milagro, pero sé que jamás lo olvidaré. Hoy, la historia de Michael Carter se cuenta en diferentes países. Algunas iglesias erigen altares en homenaje al milagro de la prisión. Se han escrito libros, se han producido documentales. Pero, para Michael, nada de eso importa tanto como el simple acto de rezar frente a la imagen en su casa. Sabe que el verdadero milagro no fue solo ser liberado, sino haber encontrado redención,
haber visto corazones de piedra transformarse en corazones de carne y haber presenciado que la misericordia de Nuestra Señora realmente no conoce límites. Si tú que me escuchas ahora crees que tu vida está perdida, que no hay salida para tus errores, suele decir en sus charlas, recuerda mi historia. Era un hombre condenado, encerrado en una celda, sin esperanza. Y fue allí, en el lugar donde nadie imaginaría, que Nuestra Señora vino a mi encuentro. Nunca pienses que ella no escucha tus oraciones, siempre escucha, y en el momento justo, su luz puede cambiarlo todo. Así, la narrativa de Michael se cierra no como un simple recuerdo de un caso de injusticia, sino como un testimonio vivo de la misericordia que atraviesa paredes, corrige mentiras y devuelve la esperanza. La pequeña imagen que brilló esa noche sigue siendo el símbolo de que incluso en las horas más oscuras, la Virgen María permanece al lado de sus hijos. Y esa es la mensaje que resuena hasta hoy, inspirando a miles de personas a creer que lo imposible puede suceder.